Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy, como ya saben por el título y la introducción, vamos a sumergirnos en un tema que me ha tenido completamente absorto, la sorprendente decisión de Can Yaman de abandonar el proyecto de Sandokan. Y no nos vamos a quedar solo en la superficie. Vamos a explorar todos los ángulos, analizar las posibles razones, desentrañar las especulaciones y, por supuesto, hablar de la siempre presente Demet Özdemir. Prepárense porque esto promete y mucho. Como siempre, mi objetivo es ofrecerles una visión completa, con información contrastada, análisis profundo y, sobre todo, mi opinión personal. ¿Están listos? Empecemos. Can Yaman, el ídolo turco que conquistó el mundo ***. Para quienes quizás sean nuevos en el mundo de las series turcas y no estén familiarizados con su nombre, Can Yaman es, sin duda, uno de los actores más populares y exitosos de Turquía, y con una creciente base de fans en todo el mundo. Su ascenso a la fama ha sido meteórico, impulsado por su talento innegable, su carisma arrollador y, como no decirlo, su atractivo físico. Can ha demostrado ser un actor versátil, capaz de interpretar una amplia gama de personajes. Sus roles en series como Erkencikus, donde compartió pantalla con Demet Özdemir, Dolunay y Bay J, por nombrar algunas, le han valido un reconocimiento internacional. Su capacidad para conectar con el público, para transmitir emociones auténticas y para dar vida a personajes complejos lo han convertido en un ídolo. Pero la fama, como todos sabemos, no es solo brillo y aplausos. Implica una vida pública expuesta, una agenda apretada, y decisiones difíciles. Y precisamente una de esas decisiones, una que ha generado una gran controversia y debate, es la que vamos a analizar hoy, su salida del proyecto de Sandokan. Sandokan, el tigre de Malasia y la expectación creciente ***. Sandokan es un personaje legendario, un guerrero malayo creado por el escritor italiano Emilio Salgari. Sus aventuras, llenas de valentía, exotismo y romance, han cautivado a generaciones de lectores y espectadores. La historia ha sido adaptada en numerosas ocasiones al cine y la televisión, y el personaje de Sandokan ha sido interpretado por actores de renombre en diferentes partes del mundo. La noticia de que Can Yaman iba a encarnar a este icónico personaje generó una expectación enorme. Los fans de Can, emocionados, se imaginaban ya a su ídolo en el papel del tigre de Malasia, luciendo un físico imponente y luchando contra sus enemigos en exóticos escenarios. Las redes sociales se inundaron de mensajes de entusiasmo y anticipación. Los preparativos para la serie, que prometía ser una superproducción, fueron intensos. Can se entregó en cuerpo y alma al proyecto. Se sometió a un riguroso entrenamiento físico para estar a la altura del papel, incluyendo clases de esgrima y artes marciales. Se sumergió en la historia de Sandokan, leyendo libros, investigando sobre la época y el contexto histórico. Se hablaba de una producción a gran escala, con un presupuesto millonario, escenarios espectaculares y un equipo de profesionales de primer nivel. La serie prometía ser un bombazo, un evento televisivo que daría mucho de qué hablar. El giro inesperado, la salida de Can Yaman ***. Pero como suele ocurrir, la vida nos sorprende. Y a veces los planes cambian de manera inesperada. Fue entonces cuando llegó la noticia que conmocionó a todos. Can Yaman, después de meses de preparación, después de haber soñado con encarnar a Sandokan, decidió dar un paso al costado. Sí, lo escucharon bien. Abandonó el proyecto. La noticia, por supuesto, fue un auténtico bombazo. Las redes sociales explotaron. Los fans quedaron en shock, preguntándose qué había pasado. ¿Por qué después de todo el esfuerzo, la dedicación y la ilusión depositada en el proyecto, Can había tomado esa decisión? ¿Qué motivos lo habían impulsado a renunciar a un papel tan importante y esperado? Las especulaciones comenzaron a circular a toda velocidad. Se habló de diferencias creativas, de problemas de agenda, de desacuerdos con la producción, de tensiones internas. Las teorías se multiplicaron y los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, alimentando el debate y la controversia. Las razones oficiales ***. La explicación oficial que se dio, o al menos la que se filtró a través de diferentes fuentes, fue que Can quería dedicar más tiempo a otros proyectos y que no estaba dispuesto a comprometerse con una serie que requería tanto tiempo y dedicación. Se argumentó que la producción de Sandokan iba a ser muy extensa,
con rodajes que se prolongarían por meses, y que Khan, en ese momento de su carrera, prefería tener más flexibilidad y libertad para elegir sus próximos pasos. También se rumoreó que había problemas con la dirección artística, y que Khan no estaba del todo de acuerdo con la visión que se tenía de Sandokan. Al parecer, hubo diferencias en la interpretación del personaje, en la forma en que se quería plasmar la historia y en el enfoque general de la serie. Es importante tener en cuenta que estas son las explicaciones oficiales, o al menos, las que se han dado a conocer públicamente. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, las verdades suelen ser complejas y a menudo están ocultas detrás de cortinas de humo y comunicados oficiales. *** Demet Özdemir, la estrella que siempre resuena ***. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante, porque además del nombre de Sandokan, había otro nombre que resonaba con fuerza, el de Demet Özdemir. Demet Özdemir, como ya mencionamos, es una actriz turca talentosísima y muy querida por el público. Su química con Can Yaman en la serie Erkenci fue innegable y generó una legión de fans que soñaban con verlos juntos en más proyectos. Para sorpresa de muchos, Demet estaba relacionada con el proyecto de Sandokan. Se especulaba con que podría ser la actriz que interpretaría a Mariana, la amada de Sandokan. La idea de ver a Khan y Demet juntos en la pantalla, después del éxito arrollador de Erkenci, generó aún más expectativa. Los fans estaban emocionados ante la posibilidad de volver a ver a esta pareja de actores en acción, con su innegable química y sus chispas en pantalla. *** La química innegable y los rumores de romance ***. La relación entre Khan y Demet siempre ha sido un tema de interés para sus seguidores. Su química en pantalla era evidente y muchos fans esperaban que su relación traspasara la ficción. Aunque nunca se confirmó oficialmente, los rumores de romance siempre estuvieron presentes. Los medios de comunicación especulaban sobre su relación, los paparazzi los seguían de cerca y los fans creaban teorías sobre sus encuentros y gestos. La química entre ambos era evidente, la forma en que se miraban, la complicidad que transmitían y la intensidad de sus escenas eran innegables. Esto alimentó la ilusión de muchos fans que deseaban verlos juntos también en la vida real. Y por eso, la decisión de Khan de abandonar Sandokan adquirió un nuevo significado para muchos. ¿Sería que había algo más detrás de esa decisión? ¿Acaso tenía algo que ver con Demet? ¿Se sentía incómodo con la idea de volver a trabajar con ella, o quizá todo lo contrario? ¿Habría alguna relación personal que influyera en su decisión? ***, especulaciones, teorías y el poder de los fans ***. Es importante aclarar, como dije antes, que hasta el momento no hay ninguna confirmación oficial que relacione la salida de Khan de Sandokan con Demet. No hay declaraciones oficiales, ni pruebas concretas que respalden esa teoría. Sin embargo, la especulación es inevitable. La coincidencia de que ambos actores estuvieran involucrados en el proyecto y la posterior salida de Khan ha alimentado las teorías de los fans y de los medios de comunicación. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías y especulaciones. Los fans de Khan y Demet, analizando cada detalle, buscando pistas en entrevistas, fotos y publicaciones, crearon sus propias teorías. Algunos argumentaban que Khan podría haber abandonado el proyecto para evitar cualquier tipo de conflicto o incomodidad con Demet. Otros, por el contrario, sugerían que su salida podría haber sido motivada por la imposibilidad de trabajar con ella, ya sea por desacuerdos profesionales o por cualquier otro motivo. El poder de los fans y de las redes sociales en estos casos es enorme. Sus comentarios, sus análisis y sus teorías han sido fundamentales para mantener viva la conversación sobre este tema. Han creado un debate constante alimentando la curiosidad y la expectación. ***, análisis de la decisión, libertad, autonomía y el futuro ***. Pero, ¿qué es lo que realmente podemos sacar de todo esto? En primer lugar, la importancia de la libertad creativa y de la autonomía en las decisiones profesionales. Khan al final decidió priorizar su bienestar y sus metas personales. No se dejó presionar por la fama ni por las expectativas de los demás. En un mundo tan competitivo y exigente como el del espectáculo, donde la presión es constante y los compromisos pueden ser abrumadores, tomar decisiones que prioricen tu propia felicidad y bienestar es algo que hay que admirar. Es un acto de valentía y de autoconocimiento. En segundo lugar, este episodio nos demuestra que la vida es impredecible y que los planes pueden cambiar en cualquier momento.
A veces las decisiones más importantes se toman en un abrir y cerrar de ojos, y sus consecuencias pueden ser muy significativas. La vida de un actor, como la de cualquier persona, está sujeta a cambios, a imprevistos y a nuevas oportunidades. La capacidad de adaptarse, de tomar decisiones en momentos críticos y de seguir adelante es fundamental. Y por último, este caso nos recuerda el poder de los fans y de las redes sociales. Las reacciones de los seguidores de Khan y de Met, sus comentarios, sus análisis y sus teorías han sido fundamentales para mantener viva la conversación sobre este tema. Los fans son, en definitiva, una parte esencial del mundo del entretenimiento. Su apoyo, su entusiasmo y su lealtad son fundamentales para el éxito de los actores y de los proyectos. ***, ¿qué pasará con Sandokan? El futuro de la serie ***. En cuanto a la serie de Sandokan, el proyecto sigue adelante. Se ha rumoreado que otro actor tomará el relevo de Khan Yaman, y que la producción continuará su curso. La elección del nuevo Sandokan es crucial, y la producción tendrá que encontrar a alguien que esté a la altura del personaje y que sea capaz de conectar con el público. Veremos qué tal le va al nuevo Sandokan, pero es innegable que la sombra de Khan Yaman siempre estará presente. La expectación inicial, la inversión en la producción y la campaña de marketing que ya se habían puesto en marcha, han generado un gran interés en la serie. El desafío será mantener ese interés y atraer a los espectadores, superando la comparación con la interpretación de Khan Yaman. ***, el futuro de Khan Yaman, nuevos horizontes ***. Y en cuanto a Khan, estoy seguro de que pronto lo veremos en nuevos proyectos, demostrando una vez más su talento y su versatilidad. La decisión de abandonar Sandokan, aunque sorprendente, puede abrirle nuevas puertas y brindarle la oportunidad de participar en proyectos que se ajusten mejor a sus intereses y a sus metas profesionales. Estoy ansioso por saber qué nos deparará el futuro, y estoy seguro de que nos sorprenderá con nuevas actuaciones y decisiones audaces. La carrera de Khan Yaman está en constante evolución, y estoy seguro de que seguirá cosechando éxitos y conquistando nuevos corazones. Mi opinión personal ***. En mi opinión, la decisión de Khan Yaman de abandonar Sandokan es un acto de valentía y de autenticidad. Es un actor que ha demostrado tener las ideas claras, y que prioriza su bienestar y sus metas personales. Si las razones oficiales son ciertas, creo que tomó la decisión correcta. Es importante que un actor esté comprometido con un proyecto y que se sienta cómodo con el papel que va a interpretar. En cuanto a la posible relación con Demet Özdemir, es algo que solo ellos saben. No me gusta especular ni crear falsas expectativas. Lo que sí creo es que la química entre ellos era innegable y que, si las circunstancias hubiesen sido propicias, podrían haber vuelto a trabajar juntos. Pero al final cada uno tiene sus propias decisiones y sus propios caminos. ***, en resumen, un capítulo en la vida de Khan Yaman ***. Así que en resumen, hemos analizado la impactante decisión de Khan Yaman de abandonar el proyecto de Sandokan, las posibles razones detrás de esta decisión, y cómo el nombre de Demet Özdemir se entrelazó en esta historia. Una historia llena de misterio, especulaciones y, sobre todo, mucho interés por parte de los fans. Hemos explorado la importancia de la libertad creativa, la imprevisibilidad de la vida y el poder de los fans en el mundo del entretenimiento. Este es un capítulo más en la vida de Khan Yaman, un capítulo que nos ha enseñado que la fama y el éxito no siempre son lo más importante. Que a veces lo más valioso es la libertad de elegir, la autonomía de tomar decisiones y la capacidad de priorizar el bienestar personal. ***, sus comentarios y opiniones ***. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó prepararlo. ¿Qué opinan ustedes sobre la decisión de Khan? ¿Creen que hizo lo correcto? ¿Creen que Demet tuvo algo que ver? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en algún proyecto? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y discutir con ustedes. Quiero saber qué piensan. Su opinión es muy importante para mí. ***, despedida y agradecimientos ***. Y no olviden, si les gustó este vídeo, denle a me gusta, compártanlo con sus amigos y, por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Muchas gracias por estar aquí, por su apoyo y por su entusiasmo. Me encanta compartir con ustedes mi pasión por las series turcas y por el mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo.
Un abrazo enorme a todos. Y recuerden, siempre manténganse informados y disfruten del mundo del entretenimiento. Hasta la próxima.